Graciela Esperanza, que está sentada acá al lado mío, es ensayista, narradora y profesora. Se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó literatura argentina. Doy fe. Tuve la enorme gracia de haber sido su alumna en aquella época en que éramos tan jóvenes, en la postdictadura, en una facultad a la que habían regresado profesores increíbles. Una gran época. Desde el 2009, Graciela es profesora en el Departamento de Artes de la Universidad Torcuato Di Tella. Allí la reencontré como docente varias décadas después de la primera vez y comprobé que el cruce entre letras y artes resultó de un gran enriquecimiento para esa escena amorosa de transmisión que es ser docente. Cada uno de quienes la escuchamos hemos aprendido algo que no olvidamos. Descuento que tendremos esa misma experiencia esta tarde. Graciela escribe también libros que son necesarios y bellos. Escribe muy bien. Es ensayista y voy a dar solo algunos nombres como ayudín para que los busquen de los libros que ha publicado. Manuel Puig, Después del fin de la literatura, Razones intensas, Conversaciones sobre arte, Fuera de campo, Literatura y arte argentinos después de Duchamp, Atlas portátil de América Latina, Arte y ficciones, Cronografías, Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo, Lo que no vemos, lo que el arte ve, son algunos de estos libros de ensayo. También ha escrito 2 novelas. En el 2002 recibió la beca Guggenheim y fue profesora visitante en la Universidad de Columbia y también en la Universidad de Cornell. Como crítica cultural colaboró y colabora en varias publicaciones periódicas de nuestro país y del extranjero. Desde el 2003 codirigió junto a Marcelo Cohen, su compañero, gran escritor y traductor argentino, la revista Otra Parte, y actualmente Graciela dirige Otra Parte semanal, que está disponible en línea. Ese espacio, bajo su mirada atenta, reúne un equipo de colaboradores enorme y destacados, que en las últimas 2 décadas han logrado refrescar la crítica académica y el periodismo cultural para suerte de todos los lectores. Cohen había definido la Otra Parte como una zona de tejido sano. Los invito a leer ese ámbito curatorial editorial que dirige Graciela y visitar el increíble archivo. Es un placer y un pequeño pero significativo lujo que Graciela estés hoy acá con nosotros, que podamos disfrutar de tus palabras, de tu pensamiento, y en nombre de todos los que estamos acá, te agradezco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchos agradecimientos al Instituto Francés, a la Fundación Williams, a la Fundación Medife por la invitación. Y muchísimas gracias, Daniela, por tan generosa presentación. Espero estar a la altura de todo lo que prometiste. Y bueno, y sobre todo felicitarlos por este programa de apoyo a proyectos culturales y creativos argentinos que nutre el diálogo con la cultura francesa que siempre tuvimos, en un momento particularmente difícil de nuestro país, con escasos apoyos institucionales y yo diría una visión muy mercantilista de la producción cultural. Y quiero felicitar también a los creadores de los proyectos seleccionados. No los he visto en detalle todavía, pero por lo que vi, de una variedad de lenguajes, medios y propuestas que creo que habla bien de la efervescencia cultural de nuestro país, aún en los momentos más desalentadores. Como sospecharán por el título, voy a intentar argumentar mi fe incondicional en el arte y en la producción cultural. No lo voy a hacer con ninguna vocación inspiracional para alentarlos, no solo porque la inspiración está bastante devaluada,
sino también porque también está devaluado el adjetivo apropiado como tantas otras cosas y banderas por la gestión empresarial, como nos enseñaron hace ya bastante tiempo precisamente dos sociólogos franceses en una obra fundamental, El nuevo espíritu del capitalismo. O sea que no será con vocación inspiracional, sino con la profunda confianza en la potencia de la imaginación artística, que creo yo puede cifrar en sus formas metáforas del presente y anticipaciones del futuro y tramar redes sinérgicas de trabajo colectivo. No voy a abundar en los desafíos que enfrentamos hoy. El momento es álgido no solo para el país y para el mundo, diría, y por lo tanto se impone, como proponen muchos de los proyectos elegidos, afrontar de forma independiente proyectos editoriales, cinematográficos y de toda índole, sino también pensar en una escala mayor, planetaria, que, como en muchos otros proyectos elegidos, invita a repensar nuestro lugar en el mundo, nuestra relación con el medio, con las cosas, con otras especies. Voy a leer para aprovechar el tiempo y para facilitar la tarea de las traductoras. Entonces, para empezar, voy a abrir el cuadro de situación para volver a pensar qué es lo que puede hacer el arte frente a algunos desafíos a gran escala, hiperobjetos, como lo llamó Timothy Morton. Dos de las amenazas más apremiantes que se ciernen sobre el planeta y la humanidad, la crisis ambiental y la inquietante inmersión en un doble digital del mundo, responden a fenómenos opacos y complejos que enmascaran sus causas y la verdadera dimensión de sus efectos. De hecho, de eso se ocupa mi último ensayo y por eso el título Lo que no vemos, lo que el arte ve. La historia completa de la crisis planetaria que enfrentamos es inabarcable, pero resumámosla con un par de cifras alarmantes y algunos primeros planos. Las temperaturas globales medias han aumentado en un 1,2 grados desde la era preindustrial. Y aunque en el Acuerdo de París de 2015 casi todos los países del mundo se comprometieron a limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados, idealmente por debajo del 1,5 grados, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas estima que, con las políticas actuales, hacia 2100 alcanzará los 3,2 grados, o sea, 1,2, 3,2. Desoyendo las advertencias de los expertos, porque de hecho a fines de los 70 ya había consenso científico sobre el creciente calentamiento global, desde 1991 las emisiones anuales de carbono han superado las del resto de la historia humana. Algunos primeros planos del mundo que se avecina que, como ha demostrado la reciente COP29, algunas grandes potencias y también nuestro país se empeñan en no querer ver. El ascenso de los mares, 2 metros hacia 2100 e incluso 5 hasta 2150. El aumento de las grandes olas de calor, las sequías, la biodiversidad amenazada, la acidificación de los océanos, la acumulación de microplásticos, los incendios forestales, la deforestación de la Amazonia, la contaminación atmosférica, las enfermedades transmitidas por vectores, los refugiados climáticos y el aumento de la probabilidad de conflicto. Y podríamos seguir. Hacia 2050, 1.200 millones de personas podrán verse obligadas a emigrar. Desconocemos el final de la historia, pero la ciencia cumple en recordarnos que en los últimos 500 millones de años ha habido 5 extinciones en masa que acabaron cada una a su turno con 3/4 partes de las especies del planeta. Y nos encaminamos sin control hacia la sexta, la primera causada por un agente biológico, el hombre,
propulsor de un crecimiento infinito en un planeta finito. Entretanto, la cultura digital insiste en hacernos creer que el mundo que está detrás de nuestras computadoras y nuestros teléfonos es menos real y menos urgente que el que vemos en las pantallas. No solo la crisis climática lleva a la imaginación del fin. El P-Doom, una nueva fórmula estadística que especula la probabilidad de destrucción, divide a los investigadores informáticos del Silicon Valley entre los más optimistas, que imaginan que hay solo entre un 10 y un 25% de probabilidades de que la inteligencia artificial represente una amenaza para la humanidad, y los más apocalípticos, para los que la cifra podría elevarse al 50%. Mirando la pantalla, canta la poeta, narradora británica Kate Tempest, anudando los dos fenómenos para no ver el planeta morir. Mirando la pantalla para no ver al planeta morir. La adicción a la tecnología, concluye David Wallace Wells en El planeta inhóspito, podría convertirse en una forma darwiniana de adaptación. Pero entonces, ¿qué podría hacer el arte frente a estas amenazas que operan a una escala global, que nos empequeñece, nos paraliza o nos deja inermes? La opacidad de los fenómenos nubla la imaginación del futuro. Como un conjuro contra el ideal utilitario del mundo moderno, llevamos al menos un siglo defendiendo con cierta jactancia la inutilidad del arte. Hemos incluso llegado a decir que es precisamente en su inutilidad donde radica su valor. Cierto que cada vez más apresados en una vida de gestión, cálculo, acumulación y aprovechamiento voraz del tiempo, el arte, a primera vista, no sirve para nada. ¿Pero es realmente así? Si el enemigo más temido de la creatividad artística y política es el consenso, el arte, como nos ha enseñado Jacques Rancière, sigue siendo un espacio abierto que todavía puede promover el disenso, modificando lo visible, los modos de percibirlo y expresarlo. El arte se nos ofrece como una práctica concreta con su historia y sus discursos, pero también como una metadisciplina, una forma de extrañar el mundo para reconfigurarlo. Sede temporaria de refugiados políticos de otros campos, sigue vivo como una forma heterodoxa del conocimiento que ha abierto el diálogo con otros saberes, otras formas de vida y otras especies. La complejidad y la aceleración de los procesos desafía el pensamiento crítico en busca de respuestas, pero cabe quizás a la imaginación artística correr el velo, repensar nuestro lugar en el mundo y volver visible lo que no se ve. Y si en el discurso de la política, de la economía e incluso a veces en el de las ciencias o de las ciencias sociales, reina un pragmatismo estrecho, incapaz de imaginar lo que vendrá, el arte no se conforma con esa versión empobrecida de realismo. Da entidad material y visible a las metáforas y vuelve realistas fantasías a primera vista impracticables. Si todo funciona, vamos a ver unos ejemplos. Bien. Volar sin combustibles fósiles ni helio en las salinas grandes del norte argentino, como lo ha hecho Tomás Saraceno. Y hacer visibles allí mismo los reclamos de las comunidades indígenas que luchan contra la extracción abusiva del litio en sus tierras. No. Bueno, te voy diciendo. Abrir un diálogo material y metafórico con una palmera brasileña y otra más. O incluso percibir el entorno como lo haría una flor en la selva guatemalteca.
en obras del argentino Eduardo Navarro. O la próxima, reconciliar a la naturaleza con el hombre en la selva y recrear el hedonismo y la integración de los pueblos originarios con otras especies en las pinturas a gran escala de la, hay otra más, dominicana Hulda Guzmán. Pasamos a un negro, creo. La imaginación amplifica, escribió el poeta Wallace Stevens. También la imaginación del arte renueva la realidad, la extiende y al mismo tiempo la hace patente. Pero ¿puede realmente el arte concebir modelos alternativos y convertirse en una caja de resonancia? También la crítica se formula esas preguntas en un diálogo renovado del arte con la política, que podríamos plantear hoy, siguiendo al filósofo británico Peter Osborne, en términos de defensa del activismo o defensa de la función crítica de las formas. Frente a la urgencia de algunas causas de peso, se entiende que la confrontación se vuelva más tajante. Pero ¿es posible una forma del activismo que no desatienda la función crítica de las formas? No habría que olvidar que todo el arte que perdura no ilustra los debates de su tiempo, no los reduce ahora a un mero enunciado ecologista, ni los actúa en un activismo elemental, sino que los traduce en nuevas formas, nuevas prácticas y discursos, nuevos dispositivos y nuevos procesos. Pero acotemos el foco. ¿Qué podría ser el arte en América Latina? ¿Por qué volver a pensar en América Latina? Yo que escribí el Atlas tratando de no seguir pensando solo en América Latina. Es cierto que se trata de fenómenos a escala planetaria, pero una de las mayores zonas de sacrificio, para usar la fórmula de la socióloga argentina Maristela Svampa, la mayor depredación de recursos naturales, sea de hidrocarburos, litio o la selva amazónica, sigue siendo América Latina. Más del 80% de los 193 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente registrados en todo el mundo el año pasado corresponden a América Latina, casi la mitad indígenas, 80%. Paradoja de paradojas, los pueblos indígenas son apenas, recuerden estas cifras, el 5% de la población global y ocupan menos de un tercio de los territorios del planeta y sin embargo preservan el 80% de la diversidad que vive en la Tierra. Con escasísimos réditos para el país y el continente, un paradójico colonialismo verde que solo beneficiará a la transición energética del norte, depreda los ecosistemas y los menguados recursos de los pobladores. Es hora de imaginar vías para nuestra transición energética con planificación estratégica justa y democrática, atenta al impacto ambiental. Pero es quizás por eso que el arte latinoamericano ha imaginado alternativas a la crisis ambiental, en este caso con una perspectiva privilegiada. Una vez más, volvemos a preguntarnos por la identidad latinoamericana del arte, tratando de ir más allá de la neurosis identitaria del arte, como la llamó el cubano Gerardo Mosquera, ¿no? No cansamos de preguntarnos qué es América Latina, qué es el arte latinoamericano. Pero diría, ahora yendo más allá de la neurosis identitaria y las definiciones esencialistas. Y creo que queda claro que hablar de arte latinoamericano vuelve a cobrar sentido en las últimas décadas, atendiendo al intenso diálogo que, sin opacar su diversidad, los artistas han abierto con las amenazas de su tiempo. También con las cosmovisiones de las culturas amerindias, como un modelo de comprensión no antropocéntrica del mundo, particularmente oportuno para considerar respuestas alternativas a la crisis ecológica.
si hay una noción universal en el pensamiento amerindio, propone el antropólogo brasilero Eduardo Viveiro de Castro, es la de un estado original de indiferenciación entre humanos y animales, una condición común que no es la de la animalidad, sino la de la humanidad. Y si todo puede ser humano, la excepcionalidad del hombre se diluye y el resto de la naturaleza gana iguales derechos que deben ser respetados. El perspectivismo amerindio, concluye Viveiro de Castro, nos sirve para pensar una relación menos volcada hacia el consumo desenfrenado de recursos y una menor tensión con los demás seres vivos. El perspectivismo amerindio, concluye el antropólogo brasilero, nos sirve entonces para pensarnos con otros seres vivos. No sorprende entonces que frente a la crisis ambiental y los avances de la cibernética, de la inteligencia artificial, el pensamiento y las artes intenten componer, recomponer, reconstruir, tramando relaciones entre distintos saberes y cruzando barreras epistemológicas. El elogio de la imaginación artística deriva entonces en un elogio de la composición y de la red. No, la segunda vez ya no le gusta. Que veo materializarse en mucho arte contemporáneo y también en muchos de los proyectos de Orillas Nuevas. En la composición, precisamente, el filósofo y sociólogo francés Bruno Latour, uno de los pensadores más consecuentes en enfrentar los desafíos de lo que él llamó el nuevo régimen climático, encuentra una alternativa a la crítica utópica del pensamiento moderno, que era una ilusión del mundo más allá del mundo, y también a los pastiches festivos del posmoderno, puro reciclaje de superficies. Porque si la crítica ha perdido impulso, entonces se impone componer un mundo común en la inmanencia del nuestro, y el arte puede ser un gran laboratorio para esa empresa. Composición, argumenta, deriva del latín componere, que invita a reunir lo que está separado sin perder su heterogeneidad, y está en la misma familia etimológica de compromiso y del compost, fruto de la descomposición. Componer, propongamos entonces en principio, la ecología con la tecnología. Desde que el naturalista Ernst Haeckel acuñó el término ecología en su Morfología General de los Organismos, desde que Darwin habló de un banco enmarañado de plantas, aves e insectos en el célebre párrafo final del Origen de las Especies, desde que el biólogo Jacob von Westphal estudió el entorno, el Umwelt, que todo organismo crea, la ecología es una ciencia de las interrelaciones, una red. Y si la ecología es el estudio del medio ambiente y sus relaciones, la tecnología es el estudio de la artesanía humana en ese mundo material. La tecnología, de hecho, creó su propia red para conectar a los seres humanos a escala global, la World Wide Web, Internet. De ahí que, como sugiere el escritor y artista británico James Bridle, se trata ahora de conectar esas dos redes aisladas en una ecología de la tecnología. A medida que se abre inexorablemente desde los jardines amurallados de la investigación especializada hacia un mayor compromiso con un mundo más amplio, escribe en su inspirador Modos de Existir, cada disciplina descubre su propia ecología. Paradójicamente, la tecnología es quizás el último campo de estudio en asumir ese compromiso impostergable. Pero el arte puede entonces alentar esa apertura, nutriéndose de otras inteligencias
y del diálogo con la naturaleza codificado en la historia de las comunidades ancestrales. Invertimos mucho tiempo y energía en el desarrollo de la inteligencia artificial, que no es más que un espejo degradado de nuestra propia mente, mientras que menospreciamos otras formas de inteligencia que no acuerdan con nuestra definición estrecha y desdeñamos los saberes no antropocéntricos de comprensión del mundo que otras culturas cultivan desde hace siglos. La investigación científica, de hecho, lleva años estudiando otras formas de conocimiento, adaptación al medio y sobrevivencia en medios hostiles del mundo animal y vegetal, como un camino próspero de coevolución multiespecie en un mundo más que humano y a la vez como un modelo bioinspirador para hacer del planeta un espacio común sustentable. La causa. Aunque no dispongan de ningún órgano asimilable al cerebro, las plantas perciben el entorno con una sensibilidad superior a la de los animales. Creo que hay una más. Aprovechan los recursos disponibles y responden eficazmente a los estímulos ambientales. Su construcción modular, asegura el neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso, es la quinta esencia de la modernidad. Una arquitectura colaborativa, distribuida, sin centros de mando, capaz de resistir sin problemas a sucesos catastróficos, sin perder la funcionalidad y con capacidad para adaptarse a gran velocidad a cambios ambientales. La lección importante que ofrecen estos sistemas descentrados es que la inteligencia emerge de las relaciones. La vida, escribió la bióloga Lynn Margulis, no se adueñó del globo mediante el combate, sino mediante la creación de redes. La salida del laberinto del progreso tecnológico y sus consecuencias, la catástrofe ecológica, es horizontal. La pregunta ya no es quizás cómo la humanidad puede transformar la naturaleza, sino cómo otros modelos naturales de inteligencia pueden transformar el futuro de la humanidad, empezando por Internet, que desde aquella red de redes global, abierta y democrática, se ha convertido en un monocultivo extractivo y frágil. Con algunas lecciones de la ecología es posible, lo dicen en inglés, rewild it. Resilvestrarla sería la traducción, creando espacios silvestres, biodiversos. ¿Cómo? Con financiamiento público para investigar la concentración del poder en Internet, con alternativas prácticas antimonopólicas, nuevos modos de organizar y construir infraestructura. Los sistemas no humanos descentrados horizontales pueden ser en ese sentido muy inspiradores. Con escasísimos réditos para el país, un paradójico colonialismo verde que solo beneficiará, como decíamos, a la transición del norte, depreda nuestros sistemas. Es hora de imaginar vías para esa transición energética y podemos pensar con el filósofo chino Xu Hui en una cosmotécnica, una tecnología situada histórica, cosmológica y localmente. Hemos estado pensando desde la modernidad cómo los nuevos medios han cambiado los lenguajes del arte, que de hecho fue así, pero se plantea hoy una pregunta más importante. ¿Cómo puede la imaginación del arte transformar la tecnología? No parece entonces casual que ese laboratorio del arte se traduzca hoy en proyectos colectivos interdisciplinarios, en proyectos muy diversos, híbridos de arte y otras prácticas comunitarias. La red se propone como un modelo colaborativo de actores, uso de recursos, información, conocimientos y supervivencias históricas,
y se abre a nuevas formas de diálogo con las cosas y otras formas de vida, y a un intercambio no jerárquico de saberes y lenguajes, en los que ninguna disciplina oficia de árbitro. Los colectivos son semilleros de experimentación, aprendizaje e innovación. Tampoco sorprende que la última documenta de 2022 haya sido curada por un colectivo indonesio, Ruanggrupa, hay una foto más, que a su vez convocó a otros colectivos. Frente a las urgencias del mundo contemporáneo, bienvenido un arte abierto a la creación comunitaria antes que al coleccionismo de objetos. Y bienvenido un arte más atento a la realidad del sur global, capaz de abrir una discusión más amplia sobre el lugar del arte en un mundo descalabrado y sobre las aberraciones del mercado. Farid Raccoon, uno de los integrantes de Ruanggrupa, listaba algunos rasgos del colectivo más allá de la autosustentabilidad que le da independencia. Curiosidad, estructura local y posibles redes con estructuras más amplias, que es lo que está sucediendo aquí, entusiasmo y, muy importante, un poco de humor. Me detengo en el entusiasmo porque es casi un efecto del colectivo y la red en acción. Somos muchos y estamos unos con otros, escribe Marcelo Cohen citando Of Being Numerous, un poema de George Oppen. Y habla enseguida del entusiasmo que a veces nos sorprende en la comunidad, y lo vuelvo a citar. Es como si estuvieran a punto de darme algo que nunca he tenido y me conviniera recibirlo sin preguntar quién lo da. Una sensación de hospitalidad, de vinculación, de que la habitual aspiración de otra vida quiere resolverse en el saludo a esta, la que tenemos. En lo personal, el entusiasmo guió siempre mi trabajo. Casi siempre escribo sobre obras que me deslumbran, me conmueven, me perturban con su extrañeza, me ayudan a pensar, me disparan preguntas. Hay una especie de deuda de gratitud con esos artistas y esos escritores que intento saldar describiéndolas, interrogándolas lo mejor que puedo, un entusiasmo que inmediatamente quiero compartir. El arte contemporáneo está bajo sospecha, al menos desde Duchamp. César Aira describe muy bien al enemigo militante del arte contemporáneo, así lo llama, que se cree engañado con un arte que es cualquier cosa, cuando ese cualquier cosa, dice Aira, es precisamente la fórmula de su libertad. Yo soy más bien una militante inversa, una entusiasta profesional. Creo en el poder del arte y agradezco al arte y la ficción que nos regalan algo que no habíamos visto o leído antes, que dan a pensar, a escribir, a pensar escribiendo. Pero para ir terminando, quiero dar 2 ejemplos concretos de todo lo que he dicho a partir de mi propia experiencia. Vuelvo a Tomás Saraceno. Como ya han visto en las imágenes, en enero de 2020, una mujer voló libremente en globo durante 16 minutos sin uso de combustibles fósiles, ni helio o litio, sobre el Mar Blanco de Salinas Grandes, en la provincia de Jujuy. La proeza se registró en Aerocine Pacha, el film que 3 años más tarde, en enero de 2023, se proyectó ante muchos de los protagonistas en San Francisco de Alfarcito, un pueblo de menos de 100 habitantes, recostado entre las nubes del altiplano jujeño a 3.500 metros de altura. Allí mismo, Saraceno y la comunidad aerocena reunieron durante 2 días, en un encuentro del que participé, abogados ambientalistas, activistas de derechos humanos y derechos de la naturaleza, expertos en geopolítica y bienes comunes, escritoras y especialistas académicos en los conflictos de la región, con un grupo numeroso de representantes
de las comunidades indígenas de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc para fortalecer la defensa del territorio, avasallado por un extractivismo de gran impacto ambiental, doblemente afiebrado con la demanda global de litio que promete instrumentar la electromovilidad. En estos días están en los diarios las tremendas noticias del avance de las corporaciones sobre Salinas Grandes. Pero se creó allí un grupo, Salinas Grandes, desde entonces conectado con caminos de doble dirección. Durante la muestra de Tomás Araceno en la Serpentine Gallery de Londres, ese mismo año, ahí está. 2 comuneras de Jujuy viajaron a Londres para hablar de la vida en la puna en primera persona y dar viva voz a sus reclamos en una mesa interdisciplinaria de la que también participé. Las comuneras aplaudidas durante bastante tiempo de pie. Y algunos logros muy concretos. Poco después, la red fortalecida en Arfarcito desbarató la trampa tendida al director de cine James Cameron, invitado a Jujuy por el gobernador Gerardo Morales, que en una típica maniobra de greenwashing pretendía enmascarar el extractivismo desbocado de la provincia, amparándose en una figura internacional reconocida por su defensa de las causas ambientales y las comunidades originarias. En menos de 24 horas, la red se puso en acción y Cameron pudo conocer, la historia no contada en Jujuy, dio una conferencia de prensa, se reunió con la misma comunera que viajó a Londres, reconoció que fue presa de una emboscada y comprometió su apoyo a las comunidades de Salinas Grandes. La noticia llegó a la prensa de todo el mundo. La eficacia y la resistencia de las redes de la comunidad ampliada sorprenden como las de las especies sociales de arañas que también vimos, con las que trabaja también Tomás Araceno. Aunque delgadas y a primera vista frágiles, son extraordinariamente tenaces. El otro ejemplo que quiero traer brevemente, aunque Daniela ya lo anticipó, es el de la revista Otra Parte, que dirigí durante 20 años con Marcelo Cohen y hoy dirijo. Otra Parte nació en 2003, en medio de la crisis que dejó el 2001, vean qué momento, como un espacio de pensamiento y crítica independiente, de convivencia, intercambio y discusión, buscando ese difícil punto medio entre la crítica académica y la divulgación cultural. Queríamos pensar a través del arte, convencidos de que las formas artísticas son una fuente de reflexión sobre el sentido del presente, pueden anticipar el futuro antes que otros lenguajes y son una opción al fatalismo, muy oportuno hoy. Durante 10 años fue una revista impresa cuatrimestral y desde hace más de 10 una plataforma digital de reseñas semanales de arte, cine, teatro, literatura que vaya por la semana 606 sin faltar un solo jueves a la cita durante 10 años. 21 años más tarde, en un momento todavía más desconcertante y sombrío, seguimos pensando lo mismo y quizás haya que subrayar opciones al fatalismo para seguir adelante o, con la frase de Marcelo que citó Daniela, sigue siendo una zona de tejido sano. Nuestra persistencia durante más de 20 años es una prueba de confianza en las pequeñas comunidades, en el pensamiento crítico independiente, en la observación atenta, en la pausa reflexiva como antídoto contra el vértigo de la vida virtual y, por supuesto, en el arte que da a ver y a pensar. Solo es posible con un grupo de editores y muchos más colaboradores que generosamente también se sumaron con pasión crítica, y en los proyectos de Orillas Nuevas está uno de nuestros editores de arte, Jesús Antuña, literalmente por amor al arte, porque Otra Parte es una revista gratuita que además
apenas se sostiene con una módica publicidad y con muy módicos apoyos institucionales, y ahora de sus lectores en una campaña de apoyos voluntarios, que no va demasiado bien. Y contra todas las dificultades seguimos firmes conservando esas zonas de tejido sano, como decía Marcelo, la frase nunca más oportuna. Y para terminar, voy a traer una cita de Cortázar que recuperé hace unos años durante un encuentro que propició el Departamento de Artes de la Universidad de Itela. El simposio se llamaba ¿Es el arte un misterio o un ministerio?, que invitaba a pensar en los desafíos del profesionalismo del mundo artístico a partir de la última, una obra de Federico Peralta Ramos, Misterio, Ministerio. Como espero que haya quedado claro en estas apretadas consideraciones frente a esta pregunta, ¿es el arte un misterio o un ministerio?, creo que el Ministerio del Arte es objeto de estudio de la sociología del arte, de los estrategas del campo y de los especialistas en marketing. El misterio del arte, en cambio, es el motor natural del pensamiento crítico y perdura en el arte de hoy, que todavía quiere modificar lo visible, promover el disenso frente al consenso generalizado, formular preguntas impertinentes y atisbar configuraciones todavía inaccesibles a otros lenguajes. Pero misterio no equivale a misticismo, ni entelequia, ni implica desatención a la materialidad del objeto artístico, al misterio de su forma, a las singularidades culturales de los artistas y al diálogo cambiante con los saberes de su tiempo. Me pareció que la cita de Cortázar resumía muy económicamente la distancia capital entre ministerio y misterio del arte. Habla de los escritores, pero bien podemos extenderla al arte y la producción cultural en sentido amplio. Un escritor de verdad, escribe Cortázar en el 69, es aquel que tiende el arco a fondo mientras escribe y después lo cuelga de un clavo. La flecha ya anda por el aire y se clavará o no se clavará en el blanco. Solo los imbéciles pueden pretender modificar su trayectoria o correr tras de ella para darle empujoncitos suplementarios con vistas a la eternidad y a las ediciones internacionales. El misterio del arte, queda claro, está en la flecha que da en el blanco, y en el blanco el ministerio en los empujoncitos suplementarios. Muchas gracias.